Dios le bendiga y saludo con la paz del Señor en esta mañana de domingo 10 de mayo. Damos gracias a Dios por un día más que podemos estar en su presencia, en esta tierra, en este peregrinar, caminando bajo los preceptos de su gloria. Así que estamos agradecidos con el Señor. Verdaderamente necesitamos un encuentro con Dios, estamos orando para que se produzca esa bendición en nuestras vidas, de poder tener un encuentro con Dios, un encuentro personal con Dios. Quiero compartir un poquito una palabra de Dios. La Biblia nos habla en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 de Filipenses. Y ahí voy a tomar lectura en el verso 11. Dice la palabra del Señor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vamos a leer lo mismo, pero en la nueva traducción viviente, conforme lo que dice la Biblia allí. Y dice, no que haya, el verso 11, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo que necesito. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Tomando como referencia este verso, vamos a hablar un poquito del tema cuando consideramos lo que significa para nosotros el poder vivir el reino de Dios. Si usted analiza a Pablo, yo no creo que haya nadie que haya vivido el reino como Pablo. No creo que nadie haya podido vivir el reino de Dios como lo vivió el apóstol Pablo. Sin embargo, no habla de ostentaciones, de riquezas. No habla de que para estar en el reino usted tiene que tener muchas riquezas, tener 3, 4 carros, una casa ostentosa, dinero en el banco. No dice eso. La Biblia dice que él aprendió a vivir en escasez y aprendió a vivir en abundancia. La Biblia dice que él aprendió a vivir sea como sea, él aprendió a vivir. Entonces, cuando hablamos de reino, nosotros tenemos que entender que el reino no tiene nada que ver con nuestros bienes materiales o con lo que nuestros ojos naturales ven. Yo quiero tocar un tema muy, muy profundo que tiene que ver con la palabra, que cuando nosotros tomamos referencia de lo que significa lavar los pies. Dice la Biblia que Jesús, estando reunido con sus discípulos, tomó una fuente con agua, una toalla, quitó su manto, ciñó sus lomos con la toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Cuando lavó los pies de sus discípulos, hubo una enseñanza, porque todo lo que Dios hace siempre lo hizo por 3 cosas. Jesús siempre que hizo algo lo hizo por 3 cosas. La primera, para que quede registrado
como un testimonio poderoso. La segunda, para dar un mensaje espiritual a todo aquel que sea un seguidor de Cristo. Y la tercera, para revelarle algo a los que son sus discípulos. Silvio Suárez, Ezequiel Falcón, los bendigo, abrazo grande. Entonces, él utilizando parábolas, alegorías, ejemplos vivos, siempre enseñó mostrando para que se les revele el reino. O sea, el reino se le revelaba a los discípulos a través de las enseñanzas de Jesús. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. Esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar. Esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto, y Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Diga conmigo, ahí donde esté, reino es por revelación. El reino es por revelación. El reino no se aprende, no se ve. El reino es del Espíritu, por tanto es por revelación del Espíritu. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 1, dice el escritor: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vuelvo y reitero. En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bendigo a Gisela, a Mariel Moyano, abrazos grandes. Hasta el día en que fue llevado al cielo después de haber dado a sus discípulos, dado a sus apóstoles escogidos instrumentos adicionales por medio del Espíritu Santo. Les reveló el reino por medio del Espíritu Santo. Entonces el reino es una revelación. El reino tiene que ver con revelación. Vanessa Ramírez, abrazo grande, mi hija, Dios te bendiga. El reino tiene que ver con revelación. No tiene que ver con todo lo que tú tengas. No tiene que ver con lo que ven tus ojos naturales. No tiene que ver con lo que tú creas que, oh wow, esa persona es de reino. No, no. Reino tiene que ver con revelación. No sé si usted está ahí en este momento prestando atención. No sé si esto le va a poder entrar a sus oídos en esta hora. Yo quiero, en el nombre de Jesús, por la palabra, mando ahora que sean abiertos tus oídos espirituales para que oyendo oigas, y tus ojos espirituales para que viendo veas, en el nombre de Jesús. La iglesia se ha acostumbrado a leer literalmente, espiritualmente, los mensajes de los seguidores, las escrituras, aplicarla de modo cuando nos conviene. Yo a veces me he molestado mucho cuando veo que alguien trae un mensaje sacando contextos, los textos de contexto, valga la redundancia, de contexto, sacándolos para fines propios, para llevar el mensaje que yo quiero oír. Por ejemplo, hay personas que tienen la mala costumbre de utilizar un versículo por revelación del Espíritu y el versículo siguiente lo usan naturalmente para que encaje lo que ellos creen. No lo que Dios dice, sino lo que ellos creen. Sandy López, abrazo grande, profeta. Saludos a vos y a tu esposo allí, Marcelo, un abrazo grande. Entonces, nosotros no podemos, o tomamos el mensaje escrito, la Biblia, de manera espiritual o lo tomamos de manera natural. Si lo tomamos de manera espiritual, obviamente nos encontraremos con el reino de Dios. Si lo tomamos de manera natural, nos encontraremos con la ley y por la ley pereceremos, porque no podemos, a menos que sea por la gracia, cumplir con la ley de Dios. Yo a veces me pongo a pensar en algunos dichos, algunas cuestiones que se hablan acerca del tema de la ley y la gracia.
Y a veces, amados, nos olvidamos que todas las promesas de Dios que están en el Antiguo Testamento están bajo la ley. Nosotros, la ley. Y si vos haces, cuando haces así la ley, también te lleva las promesas. Hola. Pero somos a veces muy ignorantes, amado, con respecto a las Escrituras. Si usted aparta la ley, aparta las promesas, porque las promesas están bajo la ley. Por eso Cristo cumplió la ley y ahora en Cristo Jesús, por la gracia, tenemos todas las promesas. En el cumplimiento de la ley. En el libro de Juan, capítulo 13, verso 4, dice: así que se levantó de la mesa y se quitó el manto, y se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarle con la toalla que tenía en la cintura. Verso 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, este dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? El lavamiento de los pies. Como dije al principio, yo quiero hablarles acerca del lavamiento de los pies. Porque, primer punto, debe entenderse lo siguiente: no cualquiera puede lavar los pies. Dios le mandó a sus discípulos a hacerlo. A sus discípulos, no a los oyentes, no a los seguidores, no a los creyentes, a los que se discipulan en Cristo Jesús. Nosotros somos a veces demasiado, por decirlo de algún modo, ligeros con respecto a tomar la palabra de Dios. Y vuelvo y digo lo que dije al principio. Tomamos la palabra como a nosotros nos conviene. Cuando nos conviene es espiritual y cuando no nos conviene la hacemos natural. El lavamiento de los pies vamos a verlo desde tres perspectivas diferentes para entender el mensaje de Dios. Desde tres puntos diferentes vamos a ver el mensaje de Dios. Amén. Vamos a ver cuando nosotros interpretamos las Escrituras literalmente. La palabra literalmente dice: era una costumbre desde los tiempos el lavar los pies de los que llegaban desde lejos o visitantes. Aún los mismos hogareños, al regresar de sus tareas, se lavaban los pies como señal de amistad y bienvenida o servicio. Eso lo dice en 1 Samuel 25:41. Entonces, dice la Biblia allí en el verso 41, ella se inclinó al suelo y respondió: yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser su esclava, a lavar los pies de sus siervos. Esa es, literalmente era la costumbre que se utilizaba en Israel, por la que podemos decir literalmente Jesús lavó los pies como una forma de demostrar lo que es servicio, como una forma de demostrar lo que es ser siervo, como una forma de darle la bienvenida a sus discípulos a sus pies. O sea, si nosotros lo tomamos al mensaje desde el punto de vista literal, podemos sacar muchos mensajes, como hemos oído, acerca de que es servicio. Pero eso es tomando las Escrituras desde el ámbito natural, literal de la palabra de Dios. Ahora vamos a tomarlo desde el ámbito espiritual, o sea, con el designio del Espíritu a través de la Escritura. Espiritualmente se considera como humillación del siervo, el servicio, la humildad, fundamentando su condición confeso de esclavo de Cristo. Entonces, cuando vemos, en primer lugar, literalmente, servicio. En segundo lugar, desde el punto espiritual, siervo. Amén. Es lo que estamos viendo a través de este verso. Ahora lo vamos a ver a través de la revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra dice que el lavamiento de los pies representa el lavado diario de todo tipo de pecado y de todo tiempo del pecado en nosotros. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión?
El agua primeramente representa desde la revelación la palabra de Dios. Es la que purifica, la que lava, la que refresca, es la palabra de Dios. La palabra revelada, porque si usted durante 30 años sigue escuchando que Zaqueo sube al árbol y baja del árbol, no hay palabra fresca, no es muy refrescante la palabra, es media cansadora. Siempre lo mismo. Pero cuando la palabra es palabra de revelación, entonces esa palabra trae un refresco, trae algo poderoso a tu corazón y te va dando vida, te va dando ánimo, va renovando tus fuerzas. La palabra de revelación renueva las fuerzas. La palabra que viene por el Espíritu trae un consuelo de estabilidad, pero la palabra que se hace literalmente llega un momento que rompe toda estructura y ahí es cuando la gente se va de las iglesias, porque está cansada de oír lo mismo. Dice en el libro de los Salmos 119:9: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. ¿Cómo se purifica? Por la palabra. ¿Cómo lava sus pecados? Por la palabra. La toalla representa el ministerio de restauración. La toalla representa el ministerio de restauración. El ministerio de restauración es cuando tú tienes un poder para lo que está mojado secarlo. Lo que tú haces es cambiar el tiempo o la situación, el modo en que una persona está viviendo, un estado, una ciudad, un ministerio, como sea. Tú lo restauras. Restaurar significa cambiar su perspectiva. Amén. Entonces, en Efesios 4:11 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad. Escuche esto. Ellos tienen una responsabilidad. Diga conmigo: tengo una responsabilidad. Ahí donde diga: tengo una responsabilidad. Tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se lleve a cabo la obra de Dios. Yo quiero que usted entienda esto. El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro, no tiene que hacer la obra de Dios. Tiene que preparar al pueblo para que el pueblo haga la obra de Dios. ¡Yujú! El grave problema que tenemos, mi hermano, es que nosotros tomamos la palabra, como dije al principio, literalmente, espiritualmente o por revelación. Yo defino en qué nivel quiero estar. Yo decido en qué nivel quiero caminar. Yo puedo caminar literalmente, como conocemos que hay muchísima gente que camina de ese modo. Puedo caminar espiritualmente, conocemos gente, o por revelación. Yo escojo en qué nivel me voy a mover. Pero el lavar los pies nos representa algo muy poderoso que vamos a llegar ahora, que tiene que ver justamente que el por qué a mí me conviene que se me revele la palabra para que yo haga la obra mía, la que me corresponde, para que el pueblo pueda hacer la obra de Dios y llegar al punto en que la iglesia será levantada por Cristo. Estamos en este tiempo en que estamos preparando el camino al Señor. La enseñanza que yo traigo esta mañana es para preparar el camino al Señor. No es una enseñanza para que usted diga: wow, me tocó el corazón. No, es una enseñanza para que usted aprenda, para que usted sea un edificador, para que usted sea una persona que va a reconstruir lo que está destruido. La idea de la enseñanza es que usted sea una persona diferente y que pueda ubicarse en el lugar correcto en el que Dios le ha puesto para ser parte de esta estructura que está edificando la casa de nuestro Dios. Yo le comentaba en estos días pasados la visión en la que Dios me mostró la iglesia. Me la mostró toda sin techo, sin piso, sin terminar, sin puertas, sin ventana, toda abandonada, porque así está la iglesia y Dios nos llamó a reconstruir las ruinas antiguas. Nos llamó a reconstruir lo que está destruido. ¿Y por qué está destruida? Vuelvo y digo, por lo mismo que dije recién, porque mucha iglesia interpreta las escrituras literalmente. Dice: yo no vivo por la ley, pero sigue con el ojo por ojo y diente por diente.
Ah, yo hablaba ayer nos ministraba a mí y a mi esposa del Señor acerca de ver con los ojos de Jesús. Jesús lo están matando, se está ahogando con sus propias esencias, se está ahogando, se está muriendo del dolor en las manos, en sus sien, en sus pies, está así y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero claro, eso es una palabra que es muy fácil en la boca. Ahora, llévala a conciencia, llévala a tu corazón, llévala a la profundidad de tu corazón. Que llegue tu corazón a mirar de tal modo que veas que aquel, escuchá lo que te voy a decir porque esto te va a romper la cabeza, escuchá esto, que llegue tu corazón a decir de tal modo que cuando veas y sepas que un hombre violó a una niña de 2 años, no lo juzgues, no lo condenes, sino que se duela tu corazón y digas, oh Señor, perdónalo porque él no sabía lo que hacía. Porque mientras no llegue a ese estado tu corazón, tú todavía no estás mirando con los ojos de Cristo. Alábelo porque Él vive. Entonces nosotros decimos que tenemos a Cristo en el corazón, pero seguimos viviendo ojo por ojo y diente por diente. No, el violador que muera, que lo castren, que hagan... Eso es lo que decimos, hermano, y somos la iglesia de Cristo, supuestamente. Entonces nosotros decimos que no vivimos bajo la ley, pero practicamos la ley. Por ahí usted no puede estar de acuerdo conmigo, pero la palabra es la palabra. Y usted conoce Biblia y sabe que yo le estoy hablando de lo que está escrito en las Escrituras, no hablo cualquier cosa. Yo siempre predico lo que está en la Biblia, no predico otra cosa. No me interesa a mí. ¿Me entiende? Entonces, saludo a mi hija Adonai Mariana Ropero, te bendigo, abrazo grande. Saludo también, ¿quién más está acá? Estoy viendo porque algunos Paola, Pao, bendiciones. Algunos se me pasaron porque por ahí estoy hablando, no quiero cortar. Entonces dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, saber dónde estoy parado, quién soy en Dios, para qué estoy en Dios, es fundamental. Usted como apóstol, como profeta, como pastor o maestro o evangelista, usted no está para edificar la obra del Señor. Usted está para enseñar al pueblo a que pueda edificar la obra del Señor. Adórelo porque Él vive. Para lavar los pies es necesario humillarse, ponerse de rodillas, porque la oración del justo puede mucho. Yo quiero que usted haga conmigo la palabra humillarse. En el libro, el apóstol Pablo dice, en el capítulo 12, capítulo 12, 4:12 de Filipenses, sé vivir humildemente y tener abundancia. Espérenme un segundito que acá se me complicó el tema. A ver, acá está. Dice, sé vivir casi sin nada y con todo lo necesario. Sin nada y con todo lo necesario. Humildemente. ¿Sabe que la palabra humildemente, nosotros tomamos la palabra humildemente conforme en nuestro idioma, el castellano? La palabra que utiliza en ese lugar la Biblia, Marquitos Alvarado, abrazo grande, amigo. La palabra que el Señor utiliza allí, de Pablo, dice, humillando él mismo, poniéndose en humillación, o sea, él sometiéndose a humillación. Esa palabra humildemente significa que yo me someto a humillación. Yo mismo me inflijo humillación. ¿Usted cree que la iglesia del Señor hoy camina humildemente como dice aquí la palabra? Estamos lejos, mi hermano. Estamos lejos. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16 dice,
Confiésense los pecados unos a otros. Oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Mira, amado, si hay algo que he podido ver durante años, es lo que yo le dije, esas tres connotaciones fundamentales, que es interpretar las escrituras literalmente, espiritualmente, por revelación. ¿Por qué digo esto? Porque, amado hermano, cuando dice confiésense los pecados los unos a los otros, ¿qué es lo que decimos nosotros los evangélicos? No, yo me confieso delante de Dios. Pero el Dios es el que dice que tenemos que confesar uno a otro. Entonces ahí me pongo espiritual. No, pero espiritualmente la palabra dice, cuando a mí no me conviene algo que está escrito literalmente, yo lo tuerzo para llevarlo al espíritu o a la revelación, conforme yo me sea a mí necesario, para enseñar lo que yo creo. Porque no estamos predicando el evangelio de Cristo, estamos predicando el evangelio de Hugo, el evangelio mío, el evangelio que a mí me gusta, el evangelio según San yo, pero no el evangelio de Cristo. Porque en el evangelio de Cristo la palabra nos enseña que cuando nosotros confesamos con nuestra boca, tenemos salvación. La palabra salvación significa también sanidad, liberación. O sea, que al momento que confesamos, yo estoy acá con mi hermano, y tengo un problema que no puedo salir, un pecado del que siempre recaigo. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Doblar mi rodilla, ir delante de un hombre de Dios y decir, yo necesito confesarme delante de Dios, pero necesito que tú ores por mí, conforme la palabra de Dios. Entonces nos arrodillamos ambos a orar, yo confieso delante de Dios y delante de un hombre, porque al momento en que yo declare la palabra, mi confesión delante del hombre, es en ese mismo instante Satanás dejó de tener autoridad y poder sobre mí. Mientras tú mantengas en secreto, no, pero si yo se lo he confesado a Dios, es fácil confesarle a quien vos no ves. ¡Yujú! Es fácil, hermano, doblar, cerrar tu ojo. Padre, yo... Total, nadie te escuchó. Pero cuando vas delante de los hombres, seguís siendo el mismo de siempre. Eso no tiene sentido. A menos que lo confieses delante de un hombre, nunca será oído como una confesión delante de Dios. ¿Y por qué es esto? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Entonces, cuando Lutero hace sus tesis, y en una de ellas dice que lo que declaran los curas del catolicismo es falso, el tema de confesarse delante de los hombres, Lutero dice una verdad a medias, por tanto es también una mentira. Porque yo no me confieso delante de un hombre para que el hombre me perdone, yo me confieso delante del hombre para que Dios me perdone. Hola. La Biblia, voy a volver a leer lo que dice, confesándose los pecados los unos a los otros. Confesándose los pecados los unos a los otros. El error del catolicismo es que el hombre, yo te perdono, le dice el cura, yo te perdono. Ese es el error. Pero no el confesarse. Entonces el Lutero tomó todo junto y lo embolsó todo junto y dijo, no hay que hacerlo. No. La Biblia dice que sí hay que hacerlo. Lo que no hay que hacer es que el hombre perdone. Porque el perdón viene de Dios. Ahora, entre comillas, voy a sacar un ítem acá para que usted entienda esto. ¿El hombre tiene poder para hacerlo? Sí. Hola. ¿El hombre puede perdonar pecado? Sí, señor. Es más, debe perdonar. No puede, debe. Porque si el hombre no perdona, tampoco encuentra perdón en Dios. Mire, hoy en la actualidad hay infinidad de hombres y mujeres errantes, yendo y viniendo de las iglesias, son errantes. Un día los ves, un día tocan el cielo con las manos, a la semana vas y lo encontrás fumando en la esquina. ¿Sabes por qué es eso? Porque están bajo una maldición. Y esa maldición, ¿sabe quién es responsable? La iglesia.
Porque la iglesia los condenó. Hola. Porque cuando el hombre fue y se confesó su pecado a la iglesia, ¿sabe qué lo que hizo la iglesia en vez de perdonarlo? Lo condenó. Lo declaró errante y por eso ese hombre no puede volverse a Dios. Pero cuando llegue el día en que todos los que participaron de esa congregación, todos los que no fueron capaces de decir yo te perdono en el nombre de Jesús, van a tener que dar cuenta delante de Dios. Y cuando vayan a entrar al reino, decir usted no puede entrar porque usted no perdonó. Y como usted no perdonó, se perdió fulano de tal. Y porque se perdió fulano de tal, usted tampoco entra al reino. Alabe lo que Él vive. Dele gloria a Dios. Porque nosotros tenemos un evangelio muy nuestro. Nosotros buscamos el evangelio nuestro. El evangelio que nos gusta a nosotros. Predicamos el evangelio según San yo, como yo creo, como yo digo y como yo lo hago. Pero yo te voy a predicar el evangelio que dice las escrituras. Usted tiene que perdonar. Porque Dios lo mandó a perdonar. Si usted no perdona, usted no encuentra perdón de Dios. Esto es simple. ABC del evangelio. Búsquele la vuelta que le busque. Usted debe confesar su pecado. Si usted lo tiene oculto, Satanás, el diablo, tiene poder sobre su pecado. Sobre su vida. Cuando usted lo confiesa. Mire yo, cuando era nuevo en el evangelio, fui tentado. Yo era promiscuo en el mundo, hermano. Yo era un hombre promiscuo, un hombre mujeriego. Cuando llegué al evangelio, que comencé a buscar de Dios, Dios me presentó una jovencita de 16 años. Encima que era menor de edad, jovencita de 16 años. Que vez tras vez hasta que llegó un día que ya casi estaba ahí. Y Dios me liberó de eso. Y yo estaba desesperado. Pero ¿sabe qué hice? Fui, pedí perdón a Dios delante de un pastor. Al momento en que yo confesé delante del pastor, ¡pum!, desapareció la tentación en mi vida. Y fui libre. Pero mientras yo la mantuve oculta, callada, Satanás, el diablo, estaba continuamente, dale, hasta que quería lograr hacerme caer. Hermanos, a veces nosotros, vuelvo y reitero, somos muy buenos para clasificar en qué tiempo vamos a leer la Biblia y cómo la vamos a entender. Literalmente por el Espíritu o ya más abajo en revelación. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Revelación sería lo superior? No. Porque uno ahonda en Dios. El ahondar en Dios significa entrar cada vez más en a ver cómo sería la palabra correcta. Más en una revelación que te lleva a que llegue el momento en que puedas decir, como dijo Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero de verdad. Y a menos que entiendas y conozcas a Dios, vos nunca vas a lograr hacer eso. Porque nada puede hacer el hijo sino lo que ve hacer a su padre. Eso no es una palabra que fue escrita porque tengo ganas de rellenar, me falta un pedacito para rellenar la Biblia y voy a ponerle eso. No es para eso, hermano. Eso tiene profundidad. Cada palabra, cada coma, cada tilde de la Biblia tiene una profundidad de salvación y reino. Entonces, el Señor le enseñaba. La iglesia debe recibir en el tiempo perfecto de Dios, el ahora. La iglesia debe estar dispuesta. Lidia Prado, abrazo grande. Jairo López, te bendigo. La iglesia tiene que entender los tiempos de Dios. Como yo decía en estos días, la iglesia no es entendida en los tiempos de Dios. Y cuando tú no entiendes los tiempos de Dios, cometes el error de querer tomar el lugar de Dios. Amado, los pies llevaban el polvo del camino. Debían ser lavados. ¿Por qué? En el libro de Tito dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él ya nos lavó. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, si no me dejas lavar tus pies, tú no tienes parte conmigo en el reino. Tú no tienes parte conmigo. No, Señor, lávame la cabeza también. Le dijo, porque todos vosotros están limpios, lavados del pecado por el Espíritu Santo. Escuche esto. Están todos limpios. Solo es necesario que lave los pies, que es el polvo del camino. El pecado diario.
Ahora, lo que es poderoso, hermano, es que el pecado diario le fue mandado a los discípulos lavárselo a su prójimo. Y volvemos a lo que dije en el libro de Santiago. Confesándose los pecados los unos a los otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. La palabra que se utiliza como sanado es la misma que decir liberados o ser salvados. Es lo mismo, hermano, porque es la misma palabra. Se utiliza una palabra para significar. Conforme el sentido de la oración es que se aplica en la adaptación. ¿Sí me entiendes? Omar Alejandro Hulman, bendigo, abrazo grande, amado. Entonces, mi hermano, yo debo entender los propósitos del lavamiento de los pies. ¿Para qué Dios nos manda a lavar los pies? Porque Dios quiere que lavemos los pies. Usted no puede lavarle los pies a alguien al que lo vive juzgando. ¿Usted cómo puede lavar los pies de alguien que considera que es un pecador? Que considera que Dios no está con él. Que considera que no sé, algo malo, que siempre vea lo malo de esa persona. Usted no lo puede lavar. Usted no tiene la autoridad, no tiene ni la autoridad moral, ni ética, ni espiritual. No la tiene. Entonces yo, para ser un hombre, un discípulo de Cristo, yo necesito primero, lo primero que necesito es lavar mi corazón. Vamos a leer el capítulo 13 de Juan. Cuando se acercó Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Escuche, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Pedro era mandado a hacer, hermano. Pedro era como la media, abría la boca y metía la pata, pero él abría la boca. Pero Dios busca a los Pedros. Después algún día vamos a hablar acerca de los Pedros. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Está hablando acerca de Judas. Judas no estaba limpio. Limpio, por eso habla de que limpio significa estar con un corazón libre, consagrado para Dios, buscando a Dios. Un discípulo es alguien que está determinado a servir a Dios. Pero no todos los que van a la iglesia son discípulos de Cristo. Esto es lo que mucha gente no le gusta, que yo a veces hablo, pero es una realidad. No todos los que van a la iglesia son discípulos de Cristo. Pero no me toca a mí juzgar quién es el discípulo y quién no. Pedro le dice, cuando va caminando, le dice: sígueme, le dice. Y Pedro mira así y ve que Juan también viene y dice: ¿y este? Y le dice el Señor a Pedro: pero Pedro, seguime vos, ¿a vos qué te importa lo que yo hago con el Juan? Seguime vos. O sea, no le toca ni a usted ni a mí juzgar si el otro es o no es. Eso es problema de Dios, no suyo, ni mío. No nos toca a nosotros juzgar si Dios quiere utilizar la vida de mi hermano o no. No somos nosotros los que vamos a juzgar la condición de mi hermano, es Dios. No, porque mire, hermano, yo tengo un pastor amigo que, aparte de amigo, es pariente mío. Y este amigo es un hombre amoroso, él ama a Dios, tiene todo. O sea, si usted lo ve y dice: ¡wow! Este es un santo, hermano. Pero resulta, mi hermano, que vos le hablás del pastor: no, ese es esto que el otro, porque yo lo conozco hace 20 años, me acuerdo que hizo esto, pero hace 20 años lo hizo, hermano. ¿Cómo sabés que Dios no lo perdonó? Dios lo perdonó y vos seguís sin perdonar y vos te vas al infierno por pensar como pensás. No, porque aquel otro... No, yo lo conozco. Yo lo conozco del mundo, ¿sabés lo que? Pero en el mundo era así, hermano. Así es la iglesia. Juzgando lo que hizo. No, pero yo lo conozco, cayó en pecado. Pero ¿y a vos qué te importa, hermano? Si para Dios está de pie, para Dios está de pie, no para vos. Y si se cayó, para Dios se cayó, no para vos. Lavar los pies. Para que tú puedas lavar los pies de tu prójimo, tú tienes que tener un corazón sano, un corazón libre, un corazón tratado por Dios, procesado por Dios.
Vuelvo y reitero, para que el día que mires con los ojos de Cristo veas y digas, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pero mientras haya una gota de juzgamiento en tu vida, mientras haya una gota de que estés siempre condenando y juzgando, tú no has sido procesado por la palabra de Dios todavía. A ti no te ha llegado el lavamiento del Espíritu a tu corazón, hermano. Porque vivimos condenando uno a otro. Ahora, alguien oye lo que yo digo y no está de acuerdo. Ah, soy un hijo del diablo. Todos los sinónimos que usted le puede encontrar a hijo del diablo, bueno, soy todo eso yo. ¿Sabe por qué? Porque no están de acuerdo conmigo. Pero ellos pueden estar... A mí lo que me revela lo que ellos hacen es que ellos todavía no se encontraron con Cristo. Eso me revela. Que no se encontraron con Cristo. Porque el que se encontró con Cristo no juzga al otro. No lo juzga. Aunque lo esté viendo. ¿Sabes? Jesús estaba viendo cómo lo apedreaban. Jesús estaba viendo cómo lo clavaban a una cruz. Jesús estaba oyendo cómo lo blasfemaban, lo injuriaban, lo estaba haciendo. Y aún así dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Tú puedes encontrarlo en el lecho del pecado como aquella mujer que fue encontrada en adulterio, en pleno adulterio. Y la trajeron a Jesús para apedrearla. La ley dice... Y Jesús no dijo, no, la ley no dice, no dijo eso. ¿Sabe lo que hizo? Hizo algo simple. El que esté libre, juzgue. Si tú estás libre de pecado, juzga. Pero estás libre de pecado de verdad. Porque tú me puedes hacer a mí, hacerte conmigo el santo o la santa conmigo. Pero hay alguien que no le puedes mentir, porque nadie puede engañar a Dios. Mire, hermano, un día se comunica conmigo un apóstol de Estados Unidos, porque yo le entregué una palabra que no era muy bonita según él. Pero yo tengo una novedad: las palabras no son bonitas, la palabra es ley, es justicia y es amor de Dios. No es bonita, o sea, la palabra no es para adornarte, no es un regalo, es una verdad. La palabra es la verdad. Entonces, se enojó conmigo y me empezó a decir... Cuando terminó de hablar, yo le digo, ¿y tú tienes la facultad para condenarme a mí, siendo que tú eres un adúltero? Hermano, él estaba en Estados Unidos y yo en Argentina. Yo no lo conozco a él personalmente, ni él me conoce a mí. Él me injurió por causa de que se enojó por la palabra que yo le entregué. Pero yo solamente le dije una palabra de ciencia. Se terminó todo argumento que tenía para condenarme, porque se condenó a sí mismo. Dice la Biblia que en la medida que juzgamos a otros nos condenamos a nosotros mismos. ¡Yujú! Deje de andar buscando un falso profeta. Deje de andar buscando un falso apóstol. Deje de andar discutiendo por... Y perdóneme la expresión, por idioteces, por estupideces. No, porque los apóstoles no existen, porque los pastores esto, porque... Deje de hacer eso y comience a buscar usted a Dios. Sea usted el vínculo perfecto con Dios. No se preocupe lo que hagan los demás, hágalo usted. Sea usted el instrumento agradable a Dios. Sea usted la adoración para Dios. Hágase una adoración para Dios. Hágase la ofrenda viva a Dios. Hágalo usted. Deje de mirar el defecto de los demás y va a lograr hacer que usted sea un hombre y una mujer para Dios. Cuando deje de mirar el defecto de los otros, usted va a llegar a hacer lo que Dios quiere hacer con usted. Usted va a tener los ojos de Cristo. Usted va a ver con el corazón y la mente de Cristo. Ni yo te juzgo, le dijo el Señor. Ni yo te juzgo. Escúcheme, la encontraron ahí. La encontraron en adulterio. Ni yo te juzgo, le dijo Cristo. ¡Wow! Pero lo leemos, lo predicamos, pero no lo vivimos. Lavar los pies no lava a cualquiera. Lava a aquel que ha sido tratado por el Espíritu Santo, regenerado por el Espíritu y tiene la mente de Cristo y ve con los ojos de Cristo. ¡Wow! La sabiduría de Dios, el Espíritu. Dice, a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios.
Esto es poderoso, hermano. Lo que te voy a decir es poderoso, te va a romper la cabeza. Nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo. Pero al adúltero y fornicario lo va a juzgar Dios, no Cristo. Jesús le dice a sus discípulos cuando ya era Cristo por el Espíritu. Vamos a ir ahí, vamos a leer eso porque es importante que usted y yo lo entendamos. Esto se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Le dice en 1:6 de Hechos. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Verso 7. Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Hay una versión que dice que ni siquiera Jesús lo sabía, ni siquiera Cristo. ¿Por qué? Porque hay secretos guardados dentro de la eternidad y nosotros somos parte de esa eternidad, que solamente Dios la conoce. Dios conoce por qué una persona que para los ojos del hombre es un adúltero, por qué razón llegó a ese punto. ¿Cuál fue el motivo exacto? ¿Cuál fue el sentimiento perfecto de su corazón para llegar a esa magnitud en que ese hombre o esa mujer tuvo o cometió adulterio o fornicación o lo que haya sido? Por eso Dios no nos permite juzgar a nosotros porque nosotros vemos lo exterior, vemos la faena terminada. Pero Dios, antes que ocurra, ya lo vio, ya sabe. Entonces eso le corresponde juzgarlo a Dios porque Él sabe cuál es el juicio justo para esa alma. Usted no tiene esa facultad, yo tampoco. Ni Jesús, ni yo te juzgo, le dijo. Ni Jesús, porque eso lo va a juzgar Dios. Recíbalo en el nombre de Jesús. Aprendamos a mirar con los ojos de Cristo. Caminemos con los ojos de Dios. Lave los pies de su discípulo, pero primero, aprenda a ser usted un discípulo de Cristo. Y el discípulo de Cristo no juzga, no condena, no, se preocupa de él agradarle a Dios. Para que usted pueda lavar los pies de otro, usted tiene que estar totalmente lavado. Que Dios nos ayude a ambos, que Dios nos ayude a todos, que podamos estar con un corazón limpio, con un espíritu limpio para Dios, para ayudar a nuestro prójimo a que se levante. Dios no te llamó a condenar, Dios no te llamó a juzgar. Una cosa es que Dios te dé una palabra de juicio y que el que oiga, que oiga, y el que no oiga. La palabra dice: el que es injusto siga siendo injusto, pero el que es santo santifíquese más. Aprendamos a vivir la vida en Cristo Jesús como Él quiere. Dios nos permitió esta pandemia para que comencemos a volvernos a Dios. Dios me dijo el 1 de enero, este año es un año de resurrección y de renacimiento. Voy a restaurar mi casa, mi iglesia, porque mi iglesia está destruida. Mi iglesia está destruida. Y la iglesia es usted y soy yo. Somos nosotros la iglesia de Cristo. Y Cristo quiere que nos volvamos a su palabra, que nos volvamos a la verdad del Evangelio. Espero que esta palabra le bendiga más. Espero que esta palabra haya sido de bendición. El que no la vio toda completa, vaya nuevamente a mi muro y ahí va a estar la palabra. Vuelva a verla. Igual a mis conocidos, a mis contactos, a la mayoría de ellos yo siempre le mando la palabra nuevamente. Cuando la subo a YouTube se la mando para que la tenga. Así que, amado hermano, lo bendigo porque, vuelvo y reitero, estas palabras que a mucha gente no le gusta, son las mejores palabras que Dios nos puede dar, porque esto cambia nuestra vida. Y cuando hay un cambio en nosotros, habla del poder de Dios, habla del reino.
Aleluya, porque el milagro más grande que existe es la transformación de un corazón, de un alma para Cristo. Ese es el milagro absoluto, porque solamente Dios puede transformar el alma, solamente Dios puede transformar un corazón. Alabado sea su nombre. Alábelo en el nombre de Jesús. Enilda Cereviche, te bendigo allí en Bolivia, abrazo grande. ¿Me entiende, mi hermano? Lo bendigo con la paz del Señor. Gracias por estar allí conectado. También bendigo a todos los que luego van a ver este video. Los bendigo con un abrazo grande. Vuelvo y reitero, a cada uno le mandaré yo la copia. No a todos, a algunos le mando, a otros, algunos por WhatsApp, a otros por Messenger, pero alguno lo va a recibir. Le bendigo, le doy un abrazo grande. Y el que quiera verla toda completa, ya sabe. Simplemente entra en mi muro y ahí está. Amén. Un abrazo grande. Le bendigo. Y si no, puede entrar a mi canal de YouTube, Profeta Apóstol Hugo Urquiza. Ahí están todas las prédicas, todas las enseñanzas, están todas allí. Amén. Están hechas para bendecir. No tiene que pagar nada, es gratis, porque nosotros no predicamos por ganancias, sino por la ganancia que no perece, que es la que viene del cielo. Le abrazo grandemente, le bendigo. Dios lo llene y lo colme de bendiciones. María Barroso, Dios ya lo hizo, porque dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28. Determinarás algo, y esto te será firme, y sobre tu camino alumbrará el Señor. Ya lo tenés. Bendigo al pastor Marco, al profeta Ezequiel, a cada uno de mis hermanos los bendigo grandemente. Gracias por estar conectado, gracias por su amistad, porque somos amigos, con muchos de ellos somos amigos, nos conocemos. Estoy esperando ir a Argentina porque voy a ir a Pico Truncado a verlo a mi amigo y profeta Ezequiel. Voy a visitar allí a Río Grande al pastor Marcos Alvarado. Voy a andar por Villa Mercedes, San Luis, por Justo Dará, por muchos lugares, gracias a Dios, porque tengo invitaciones para el sur, para infinidad de lugares, así que gracias a Dios por eso. También en el norte, Argentina siempre me ha sido una tierra de bendición y yo sigo bendiciendo a mi tierra querida, a mi tierra amada, pero también bendigo a lo que es todo Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Los bendigo. Dios me dijo que este año me tenía que encargar, esta década me tenía que encargar de América, tanto América del Sur como Central como América del Norte. El encargo que Dios me dio tiene que ver con la palabra que acabo de predicar, más o menos para que se dé cuenta. En muchos lugares no voy a ser bien aceptado, en muchos lugares me van a cerrar las puertas, en algunos me van a correr, me van a perseguir y hasta seguramente sufriré muchos tipos de aflicciones por causa de la palabra que Dios puso en mi boca. Pero el año pasado fue un proceso en el que estuve, en el que Dios me dio la palabra para esta década y es lo que estoy haciendo. El Señor lo bendiga grandemente. Cuando usted va a servir a Dios, cuando está dispuesto a servir a Dios, tiene que estar dispuesto a ser perseguido, tiene que estar dispuesto a ser injuriado, tiene que estar dispuesto a sufrir cárcel y, si fuera posible, muerte por el amor a la palabra y a Cristo. Le bendigo desde Cali, Colombia. Soy el apóstol, soy el profeta Hugo Urquiza. Bendiciones.